Ella es Claudia Poblete, nieta de Identidad Restituida, que tiene una historia muy interesante para contar. Quiero que empecemos por un aplausito. Bienvenida. Bienvenida, Claudia. Bueno, gracias por recibirme, por invitarnos. No, por favor, ¿sabés que el otro día yo recibí un mensaje de abuelas que me decían si les podía dar una mano con la campaña de donación de abuelas y la búsqueda? Sí. Obviamente que uno no se puede nunca negar a una campaña de abuelas, pero además me decían, ¿ves posible hacer una nota con algún nieto? Y me dieron a elegir. Y quiero que sepa que te elegimos, Claudia. Me siento muy honrada de haber sido elegida. Me dieron, ¿cuál de los nietos de los que acá te propongo? Bueno, todas las historias de los nietos son impactantes, ¿no? Sí. De verdad todas. Sí, la no, verdad hay, que sí. no hay ninguna que uno diga, bueno, qué sé yo, esta no me interesa tanto. Porque la historia en sí, de verdad, no sé si hay alguna otra dictadura en el mundo, creo que no, que se haya robado bebés. Y que se los haya dado a familias de militares, por lo general, o de policías o de cercanos. La tuya fue militar, entiendo. Sí. Y que después haya habido una militancia en la búsqueda de personas vivas, que todavía se sostiene esa búsqueda además, ¿no? Porque hay un montón de nietos que todavía estamos buscando y por eso vos estás acá, para que le volvamos a dar un impulso a la difusión de la campaña de abuelas. Sí. ¿Me querés empezar? Tu historia la habrás contado 1000 veces y yo ya sé que es complicada, pero hace falta otra vez. A vos te secuestraron cuando eras bebé. Sí. ¿No naciste en un centro clandestino? No, yo no nací en un centro clandestino de detención. Yo nací en 25 de marzo de 1978 y pasé 8 meses con mi papá y con mi mamá. Mi mamá se llamaba Gertrudis Laxic, mi papá se llamaba José Poblete. Ellos eran militantes, populares. Mi papá era una persona con discapacidad. Él había nacido en Chile, había tenido un accidente cuando tenía 14 años de edad. Había perdido las 2 piernas porque se las cortó un tren. Y él militaba por los derechos de las personas con discapacidad. Mi mamá lo conoce a través de una amiga de ella, que también era una persona con discapacidad, era una persona no vidente, y ese era su área, digamos, de militancia. Ellos habían formado un grupo a partir de la estadía de mi papá acá en Argentina, en un centro de rehabilitación. La agrupación de lisiados peronistas. Sí, los Rengos de Perón. Sí, también conocido como los Rengos de Perón. Justo hablábamos recién con Josefina, con Julia Amore, hablábamos sobre el cierre del INADI, sobre la discriminación, demás. Entonces, pensar que ya existían agrupaciones que pensaban en estas cosas a partir de sus propias necesidades y seguramente de la discriminación que habrán vivido. Sí, el foco de ellos, que a mí me impresiona mucho, porque es algo que yo encima conocí cuando fui restituida. Yo no tenía ni registro de estas luchas, digamos, antes. Es la cosa esta de la dignidad, ¿no? De la persona con discapacidad como sujeto de derechos y no de caridad. Eso es algo que ellos militaron, que llegaron a tener una ley antes de que empezara la dictadura de que promovía el empleo, el cupo de empleo, tanto en lo privado como en lo público, para personas con discapacidad, una de las primeras leyes que la dictadura derogó después. ¿Ah, sí? Sí. La ley que tenemos ahora incluso es todavía la ley de la dictadura. Wow. Es una deuda, digamos, todavía con el colectivo de personas con discapacidad, que evidentemente en este tiempo no creo que se vaya a saldar, digamos, si no lo hemos logrado. No es este el momento. Hubiese pensado que se había de alguna manera... obviamente ha habido políticas, digamos. Ha habido muchísimas políticas durante estos años anteriores, pero bueno. Tiene esa particularidad, digamos, la historia de mis viejos, que a mí me resulta muy emocionante. Totalmente. ¿Cómo fue que te encontraste con tus viejos? Porque a vos en realidad te busca abuelas y te encuentra. Sí, a mí me encuentran las abuelas. No es que, porque hay otras historias de algunas personas que empiezan a dudar, no seré, que de hecho estamos apelando a eso, ¿no? Sí. Si naciste entre el 76 y el 83. Y tenés dudas. Dudas, y hay cosas en la historia que no cierran. Ahora vamos a ir a la parte formal para que la gente se apiole, pero digo, a vos te encontraron. A mí me encontraron. Lo cual debe haber sido muy complicado también, digo, porque en términos psicológicos una cosa es decir, yo estoy buscando mi verdad y mi identidad, y otra cosa que de repente te digan, che, flaca, tu historia es otra. No, fue terrible. Yo tenía casi 22 años cuando me llega, digamos, a través de un proceso judicial. 22. Digamos. Yo tenía 22 años, sí. Yo fui apropiada por un teniente coronel y su mujer. Ellos me criaron como si yo fuera su hija biológica durante 22 años. Ni siquiera te dijeron, sos adoptada. No, nada. Ellos sostuvieron siempre el hecho de que, de que yo había nacido en un parto domiciliario. Eran un montón de cosas que en realidad eran raras. Sí. Ellos eran una pareja que tenía casi 50 años en el 78, con lo cual era casi biológicamente imposible en aquel momento que yo
fuera su primera y única hija. Pero bueno, yo durante muchos años me hice un poco la tonta con eso. O sea, siempre elegía como mirar por otro lado. También había sido criada ideológicamente con toda la bajada de línea de esta familia, con lo cual para mí las madres y las abuelas de Plaza de Mayo eran unas viejas locas. Me recuerda a Victoria Montenegro también, ¿no? Que siempre cuenta eso. Es más, yo casi que ni sabía que buscaban niños o niñas, digamos. Como no que en ese momento era posible. No fue la Argentina de después, digamos, donde esto se empezó a hablar en las escuelas. No fue. Entonces en ese momento era posible que alguien creciera, digamos, en esa burbuja. Sí, totalmente. Entonces yo no pensé nunca en la posibilidad de ser hija de desaparecido. Cuando me llega la citación judicial, la única explicación que recibo de mis apropiadores, que en ese momento yo pensé que eran mi papá y mi mamá, me decían que no, que bueno, que eran las viejas locas, que buscaban vengarse de los militares, que yo no tenía que creer nada. Pero bueno, yo ya era casi un adulto en ese momento. Igual 22 me sigue pareciendo re chiquita para que te pase una cosa así también, pero bueno. Sí, pasa. Yo en ese momento... Mucho más tarde ya es muy tarde también, claro, ¿no? Cuando lo viví yo pensé que era grande. Ahora desde los 45 te digo, sí, evidentemente era una criatura, digamos. También pienso que el año que era 2001, 2002, ¿no? Sí, 2001. Claro, ¿no? Era otra Argentina. Claro, digo, Argentina. Pero al mismo tiempo un contexto que empezaba en la búsqueda de la verdad. Y quiero que vayamos porque la causa también, Poblete, es recontra importante y ya van a ver por qué. Sí, bueno, a través del pedido judicial yo soy citada y me ofrecen hacerme el examen de ADN. Yo al principio trato de negarme, pero bueno, el juez me explica en ese momento que, bueno, que es la única manera de probar ese delito. ¿Y vos podías negarte? Y en realidad era una zona, digamos, en ese momento todavía no estaba la ley que permitía, digamos, de alguna manera obligar a dar la prueba. Pero, como yo te digo, yo había notado esto, ¿no? Las personas que me criaron eran muy mayores, no había fotos de ella embarazada de mí, no había fotos mías de muy bebé. Cuando me plantean todo esto en este marco, nace en mí la incertidumbre, bueno, digamos. bien, y el juez diciéndome, bueno, yo te obligo, es como que me dio una salida también, porque no era yo que tomaba la decisión, sino que, bueno, yo también había sido criada en esto, ¿no? De que hay que obedecer la autoridad y qué sé yo, bueno. Claro. Me permitió, digamos, poder acceder a ir a hacerme el examen de ADN, en aquel momento en el Hospital Durán. Sí. Ahora ya no funciona más ahí el Banco Nacional de Datos Genéticos. Y unos meses después, en otra citación, me dan el resultado, ¿no? del examen. Me entregaron una carpeta que eran como 100 hojas con el resultado del ADN y había unas fotitos, una foto mía de bebé que había sacado mi abuelo materno unos días antes de ser secuestrados y una foto de mi mamá y mi papá. Y yo cuando vi las fotos, más allá de que el examen de ADN fue un shock enorme para mí, yo estudiaba ingeniería, para mí lo científico era como la palabra última del conocimiento, entonces ver la prueba científica, yo jamás pensé que me iba a dar positivo. Yo no fui pensaba. Convencida. Dijiste, estos locos me quieren... Sí, yo me fui en la hora de almuerzo de mi trabajo a recibir el resultado. O sea, jamás pensé. Pero es pregunta, ya que hablamos de lo científico, ¿por abuelidad? Es el índice de abuelidad, porque tus viejos siguen desaparecidos. Mis viejos siguen desaparecidos. O sea, los cuerpos nunca los encontraron. Jamás, nunca supimos. Entonces, lo que hicieron con ellos. Hicieron con la sangre de tus abuelos. Mis abuelos, y bueno, y después cuando el examen fue ampliándose, se pueden sumar más familiares para lograr un mejor resultado. Bien. El examen, pero vos viste la foto. Sí, el examen fue un shock porque decía 99,999 como 17,9 y estaban las fotos y las fotos eran igual, la foto que había mía de bebé ahí era igual a las primeras fotos que yo tenía con mis apropiadores y yo que nunca me había cuestionado si era parecida o no a la familia que me criaba, cuando vi la foto de mi mamá y mi papá, me vi parecida a ellos enseguida. Encima yo tenía casi la misma edad que tenían ellos en esa foto. Mi papá desaparecieron con 20, 22 años. Sí. Entonces fue realmente un impacto enorme porque no me cupo ninguna duda de que lo que me estaba diciendo era verdad. Venía preparada para no creerme nada y no me cupo ninguna duda de que lo que me estaban diciendo era verdad. Claro, fue una trompada. Terrible. Yo muchas veces lo explico con la imagen de Alicia, viste que Alicia se cae por el agujero esa sensación, como que te empezás a caer por un agujero y empiezan a pasar cosas y uno no sabe para dónde. Era como que todo el mundo que yo creía que era cierto en realidad era mentira y todo lo que me habían dicho que era mentira en realidad. Ahora, hay un proceso que a mí siempre me impacta mucho de los nietos restituidos, que es, vos hasta ese momento te llamabas Mercedes. Sí. ¿Cómo hiciste para empezar a llamarte Claudia? Porque es muy fácil también, digo, yo no caigo en la facilidad de decir, ay, te robaron los milicos, pero vos te criaron de una manera, hasta por ahí te criaron con amor, aunque te hayan robado. Sí. Y vos desarrollaste un vínculo con... Es muy complejo y
cada nieto y cada nieta que ha restituido también tiene su propio proceso, con lo cual todos los casos son diferentes, cómo encaran eso. En mi caso particular, como yo ya había nacido, yo tenía una partida de nacimiento, yo vi un documento que decía que me llamaba Claudia Victoria, tenía mi fecha de nacimiento real, la podía saber. Muchos nietos y nietas no tienen esa posibilidad, pues son nacidos en centros clandestinos. Entonces, a mí al principio me costó mucho. Yo pensé que no me iba a acostumbrar, pero sí, cuando me di cuenta que era verdad, tomé una decisión interna de que quería llamarme Claudia, digamos. Quería volver, sí. ¿Pero cuánto tardaste en que no tardé tanto. A mí fue una de las cosas que menos me costaron fue el nombre, digamos. Mirá. No sé por qué. Imagino, qué sé yo, después de que fui mamá y crié a mis hijos, me doy cuenta que por ahí todos esos 8 meses que uno compartió, digamos, algo dejan, ¿no? En la se supone que sí. De una persona, entonces creo que eso me ayudó. Me costó, la fecha de nacimiento me costó más. Yo festejé mi cumpleaños 2 veces por año durante un montón de tiempo. La gente me saludaba 2 veces, nadie sabía qué hacer. Y con el nombre pasó lo mismo. Yo tomé una decisión y el resto, bueno, hacían lo que podían. O sea, igual llevó tiempo, por supuesto. O sea, no es que fue inmediato, ¿no? Hubo un tiempo donde, qué sé yo tenía un vínculo con uno de mis tíos, que era el que más me acompañaba en ese momento, que él me decía flaca. No me nombraba, digamos. Bueno, viste que, por ejemplo, Ignacio Guido Carlotto decidió agregarse el Guido, más no sacarse el Ignacio. Sí, hay muchos nietos y nietas que eligen mantener el nombre con el que fueron criados. Y sí, la identidad es una construcción. Es que sí. Claro. No es solamente biológica, entonces ahí para mí donde entra un poco ni es biológica ni es legal de alguna manera, digamos, o sea, es lo que uno construye. Y bueno, las abuelas, en abuelas se respetan profundamente los deseos de los nietos y eso es importante. Ahora, ¿cómo empezaste a hacer un poco la conversión ya no digamos solo el nombre de Claudia? Me imagino que también lo más difícil habrá sido volver a tu casa. Sí. Con esos señores que te habían mentido. Sí. Bueno, y que al mismo tiempo te habían criado. Sí, para mí fueron tiempos de muchísimas contradicciones durante muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y yo diría de casi 8 años. Ah, la mierda. Y bueno, y terapia y ayuda psicológica en el medio. Y una familia que la verdad me contuvo de una manera que a mí me admira muchísimo, digamos. La capacidad que tuvo mi familia, mi abuela, mis tíos. Los otros. Los biológicos, los reales. La paciencia, el respeto que tuvieron ellos fue enorme. Siempre claros, ¿no? En su postura, porque mi familia ideológicamente tiene una postura muy clara. Mi abuela participa en Abuelas de Plaza de Mayo desde casi el momento de nuestra desaparición. Ajá. Pero siempre a la vez de una forma muy amorosa. Yo también, te digo el 2008 porque pongo la maternidad como un punto de inflexión en mi historia. En mi historia, el nacimiento de mi primera hija es como el momento en el que me doy cuenta de lo que significa apropiarse de una criatura. Es que yo imagino que si vos tenés un bebé y te imaginas que te lo podrían robar, esa gente que te lo robó, y tal vez merece un castigo, ¿no? Sí, y la responsabilidad también. Yo hasta ese momento no me daba cuenta la responsabilidad que las cosas que los adultos tienen en la cabeza cuando crían. Cuando uno cría, tiene un montón de cosas en su cabeza que decide, que toma. Y empecé a pensar en todas esas decisiones que mis apropiadores habían tomado y sostenido durante 22 años. Sí. Todos los días. Mentir todos los días. Todos los días. Es mentirle a una persona todos los días mientras le decís que la querés. Y cuando lo vi en mi maternidad es donde me di cuenta de la responsabilidad que les cabía. En mi caso particular, por eso yo pongo como ese punto de inflexión. Y también en mi caso yo no quise que mi hija tuviera esas confusiones que yo había tenido. Entonces elegí preservarla. Yo mantuve mucho tiempo el vínculo con mis apropiadores. Pero a partir de ese momento es que elijo que no. ¿Fue cuando tuviste tu hija que dijiste ya no los quisiste ver más? Fue gradual, pero sí, empezó ahí el proceso. Bueno, yo no quería que ella tuviera. Y después, por supuesto, mi otro hijo que nació después también. Tus apropiadores, bueno, hubo un juicio muy importante y hubo una condena además. Sí. Que entiendo que ellos cumplieron de manera efectiva, domiciliaria, pero domiciliaria, sí, ellos la cumplieron. Ellos cumplieron la condena de manera domiciliaria, pero bueno, después hubo otro proceso. El juez que los condenó a ellos decidió que, por supuesto acompañado por una lucha que venía de los organismos de derechos humanos, ¿no? O sea, no fue una decisión del juez a la ligera, sino que tanto el CELS como abuelas, como madres, como familiares habían estado generando la posibilidad de que se decidiera investigar qué había pasado con mis padres. Y eso implicaba saltar el cerco de las leyes de impunidad que hasta ese momento estaban vigentes en el 2005. Bueno, y esa causa es la que habilita que las leyes de impunidad, obediencia debida, punto final, se declararan nulas. Sí, fue a partir de la causa del secuestro de mis papás. Del secuestro de tus papás. Sí, esa fue la primera que se juzgó y habilitó todo el proceso de justicia, de memoria, verdad y de justicia, que todavía continúa hasta el día de hoy, con los juicios por los centros clandestinos, por todos los hechos que sucedieron que no habían podido ser juzgados hasta ese momento. Qué importante eso, ¿eh? Sí.
Sí, a mí en particular por la lucha de mi familia que llevaba tantos años y hecha de una manera tan consistente, es algo que me enorgullece, pero igual es más allá del caso particular. Me enorgullece en sentido general, digamos, que como argentinos podamos decir esto, ¿no? Que tenemos un proceso de justicia y que lo vamos a defender. ¿Por qué me lo decís? ¿Por un presente? Se me cayó un presente de extremísima derecha. ¿Qué pasó? ¿Te parece que bueno, porque los juicios no terminaron, No. hay un montón de juicios que sí, pero un montón de otros que están en curso, Sí. investigaciones que están en curso y demás. Exacto. ¿Y a vos te parece que peligra eso de alguna manera? Siempre hay que estar atento y Sí. hemos aprendido que, sobre todo de las abuelas, que ellas siempre sostienen que la lucha no se puede abandonar, es que no podemos abandonarla nunca, no hay que descansar, digamos. Cuando tuvimos un Estado más presente, se sostuvo y se mantuvo y ahora se va a seguir manteniendo. Pero sí, por supuesto hay muchísima preocupación en todos los aspectos, Sí. digamos, no solo en los de Memoria Verde y Justicia, somos sensibles a todas las problemáticas que están surgiendo. Yo me acuerdo, Claudia, que en una época como que a cada rato teníamos la noticia de un nieto recuperado. Mm. Y siempre era una noticia nacional, Sí. donde además se recontracerraba cualquier grieta que podía haber porque era una buena noticia para Mónica Gutiérrez. Sí. Yo me acuerdo mucho de Mónica Gutiérrez porque yo estaba en Intratables cuando apareció Ignacio Guido. Claro, no, un momento. Fue un re momento a nivel histórico, nacional. Un momento histórico. Y yo estaba en Intratables. Y estábamos todos contentos, lo cual era bueno. Claro. Pero todos fingían mucho como si no hubiera habido un proceso que tenía que ver con políticas públicas impulsadas por un determinado gobierno, ¿no? Y entonces me acuerdo porque me peleé un poco con Mónica Gutiérrez, que estaba especialmente contenta. Pero hace tiempo como que siento que no tengo los números, seguramente vos los tenés más en la cabeza porque sos militante de abuelas. Se empezó a espaciar la aparición de los nietos. Uno puede decir, bueno, puede tener sentido por una cuestión estadística y menos, pero hay un montón todavía No, que estamos faltan un buscando. montón, faltan más de la mitad todavía. Entonces, ¿a qué se debe eso, el espaciamiento entre una aparición y otra? Y las causas son difíciles de puntear, digamos. Nosotros hacemos todo el tiempo una revisión desde Sí. abuelas, digamos, de pensar por qué pasan las cosas que pasan. La pandemia tuvo un efecto muy Sí. profundo, digamos, en todas las instituciones, de abuelas incluido, aunque abuelas siguió trabajando de todas formas e hizo campañas que tuvieron mucha llegada, de todas formas empiezan a espaciarse. Las edades es un tema, estamos buscando personas que tienen mi edad, entre los 45 y casi Sí. 50 años. Igual no merma nunca en abuelas la cantidad de gente que se acerca con ¿sí? dudas sobre su identidad. Ah, Lo que mirá. pasa es que no merma. Siempre hemos tenido muchísimos más del espectro que buscamos, Sí. digamos. Lo que pasa es que es una aguja en un pajar y está también profundamente mezclado con el tema del tráfico de niños y bebés que ocurre siempre. Y entonces mucha gente que es víctima de tráfico se acerca a abuelas pensando que puede ser algún nieto o nieta de las abuelas. La verdad es que no ha mermado la cantidad de consultas. Sí, lo que pasa es que, bueno, cada vez cuesta más llegar al grupo que es realmente el objetivo, ¿no? Los que fueron apropiados, que sospechamos que muchos todavía deben haber sido criados por integrantes de las fuerzas, ideológicamente muy del otro lado, digamos. Muy difícil que lleguen por sí solos. Sí, necesitamos mucha colaboración de todo un entorno. Ahora estamos Sí. apelando a la generación de sus hijos. Eso, O sea, claro. yo tengo una hija, mi hija tiene 14, mi hijo tiene 11, hay nietos y nietas que tienen hijos más grandes, incluso más chicos. Estamos tratando de apelar a esa generación, ¿no? La de los bisnietos y las bisnietas, porque, no sé, ¿quién más que tus hijos te pueden venir con cualquier planteo, viste, así a cara rota, que los pibes van Sí. y van de frente? A ver si los podemos traer a ellos, ¿no? A través de Sí, ellos. Pero sí. por eso las campañas de abuelas siempre están como... Y para hacer un poco campaña Sí. y apuntar a eso, que también era un poco por lo que te invitábamos. ¿Qué le decís a esa generación a la que ahora están apuntando? Como, ¿qué es lo que pregúntenle a sus papás en qué año nacieron? O sea, Sí, fíjense es si se esa. parecen a sus abuelos. Esas cosas que... Si son milicos con más Si razón. son milicos, con más razón, si hay cosas que nos cierran, si Sí. no hay fotos, si ven ellos mismos en sus padres determinadas actitudes, porque eso los pibes lo reven, digamos. A mí mi hija me casa todas las incoherencias de mi vida en 2 Ajá. minutos, digamos. ¿No? Que presten atención, que en las escuelas siempre se habla de estas cosas, tratamos de ir siempre, que vengan a los espacios de abuelas maneja 2 espacios de memoria, la Casa por la Identidad en la Exesma y en La Plata la Excomisaría Quinta. Los invitamos, que se acerquen, que vengan, que conozcan. Eso les va a dar pauta de si pueden o no hacer la pregunta. Y la pregunta es la que hicieron las abuelas siempre, pero ¿vos sabés quién sos? Sí. Es la pregunta más, no sé, como filosóficamente profundísima, digamos. Y ha movido a toda una generación.
Entonces yo creo que decirles eso, que no tengan miedo, que lo que espera del otro lado es mucho cuidado, mucho respeto, Sí. Un profesionalismo en la investigación. Abuelas tiene equipos profesionales, no somos solamente las abuelas y los nietos y las nietas. Tiene psicólogos reconocidos hay mucha internacionalmente, ciencia además. científicos que hacen los Sí. exámenes de ADN, abogados, personas de presentación espontánea que son las que reciben a la gente con dudas, que hace años que se capacitan, las personas que hacen investigación. Son todas áreas realmente muy profesionales que Abuelas sostiene con muchísimo esfuerzo siempre para poder dar esa respuesta. Abuelas es un generador de un bien social en Sí. este país. No es un organismo, es una ONG, no es un organismo del Estado, pero le proporciona un servicio a la sociedad que es la defensa del derecho a la identidad. Porque no solamente es para los nacidos en dictadura. Abuelas busca a los nacidos en dictadura. Pero eso se ha ampliado. La CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, hoy por hoy también ayuda a reencontrar las víctimas de tráfico. Madres que creen que les han robado a sus hijos, se acercan. Hijos que no entran por las edades o por los tiempos en el Banco Nacional de Datos Genéticos y hemos logrado que se reencuentren. ¿Ah, sí? Entonces está ampliando eso también. Y Mira. todo eso es legado de Abuelas también. Sí, no sabía que la lucha se ampliaba un poco más allá de la búsqueda de los nietos desaparecidos. El en objetivo dictadura. de Abuelas es ese, pero lo que ha generado Abuelas Sí, sí. implica también eso, ¿no? Por eso decimos que Abuelas ejerce un objetivo que es un bien social para este país y por eso luchamos por el sostenimiento, ¿no? Hoy por hoy, como todas las cosas, estamos en búsqueda de esto, Sí. ¿no? De tener oportunidades de... ¿Vos a qué te dedicabas antes? ¿O qué pensabas que ibas a hacer de tu vida? Yo estudiaba ingeniería en sistemas Sí. y soy ingeniera en sistemas. Terminaste. Soy programadora. Porque fue justo. Fue justo, Te terminé. en la mitad de la ahí carrera te agarraron. Sí, ahí terminé. Sí. Pero ahora digo, porque sos militante de Abuelas, Sí. nos contás de un proceso que fue largo, habrá sido Sí. profundo, hablaste recién de contradicciones. Sí. A veces yo me pregunto, si vos decís, ay, me hubiese gustado no saber. No, yo jamás tengo esa No duda. sentís nunca eso. No, yo siento que para mí saber la verdad fue un alivio enorme. Sí. O sea, fue como O sea, una que cosa. había algo ahí. Sí, yo tengo una imagen mía de más adolescente mirando, yo vivía en un piso 13 en un edificio en Belgrano, mirando para abajo para la avenida Cabildo y diciendo, bueno, ¿cuándo empieza la vida? ¿No? Como que me parecía que Sí. faltaba algo. Sí. Y cuando me refiero a mí misma pienso eso, yo jamás me arrepiento de lo que pasó, agradezco haberlo podido vivir. Fue un proceso doloroso, es una verdad dolorosa, Sí. pero siento que la vida es esta, digamos, es la posible cuando uno conoce la verdad. La libertad, que es una palabra que está tan vapuleada en este tiempo, sin esa verdad fundamental, las elecciones libres, digamos, ¿dónde están, no? Entonces, yo siento eso. Yo fui aumentando mi compromiso con Abuelas de manera gradual, empecé dando testimonio en las escuelas, cosas, y bueno, y finalmente hoy por hoy soy parte de la comisión directiva en esta cosa del recambio generacional, ¿no? Sí. Ahí hay otro tema, que se están muriendo las abuelas. Sí. Y bueno, Y a mí me resulta de lo más impactante pensar Sí. que no faltan muchos años para Ay, que no, es ya que no estén. Porque diría Sí. Víctor Hugo, la reserva moral. La reserva moral. Y que de verdad, digo, se me ocurre solamente ese término porque viste que cada vez que hay una movilización que importa, un acto, Sí. están ellas ahí adelante, ¿no? Sí. Las madres y las Las madres y abuelas las y los pañuelos blancos que para nosotros simbolizan tanto y que además son siempre un faro de que la lucha no se termina nunca. Nunca. Y de cómo, y también de los modos, y de los ¿no? modos. Que no es de lo mismo Sí, cómo pedir exacto. justicia. También es el faro moral es decir, bueno, no da lo mismo, No da lo mismo. de qué manera y la insistencia y la consecuencia, ¿no? Sí, exacto. Sí, para nosotros, por supuesto, dentro de la institución es un momento importante, doloroso, porque la realidad es que el año pasado tuvimos a fin de año 2 fallecimientos de 2 abuelas muy importantes para la institución, la abuela Sonia de Córdoba, la abuela Lea de Mar del Plata, pero viene sucediendo hace años por una cuestión lógica Sí. de la vida. Lo que estamos tratando es eso, de formarnos, de prepararnos, de aprender de ellas, de acompañarlas Sí. también y de estar en este momento, ¿no? Porque ellas también están grandes, están cansadas. Háblame un poquito y de tu abuela. Mi abuela Oscarita. Bueno, mi abuela es la más joven igual Sí. dentro de... Tiene unos añitos, nos tiene unos quedan añitos años. menos. Sí, mi abuela es la más joven. Ella es muy chiquitita de tamaño, pero es una especie de vendaval, digamos, una mujer con muchísima energía, que siempre supo mantener en la cantidad de cosas que le pasaron en su vida, porque le pasaron muchas, digamos, aparte de la desaparición de su Sí. hijo, de la mía, le pasaron un montón de cosas. Ella siempre tiene una actitud como muy amorosa, muy cálida, ¿no? En Abuelas es reconocida por eso, porque
hace tortas para la reunión y siempre es la abuela de todos los nietos y nietas que aparecen por ahí, que lo llaman por teléfono, que les pregunta si comieron. Ella tiene ese gesto hacia la lucha y un compromiso enorme porque me encontró a mí hace más de 22 años. Podría haber dicho, ya está. Sí, ahí. Claro. Listo. Todos los días. Mi abuela va prácticamente todos los días a Mirá. la casa de las abuelas, recibe estudiantes, a personas que vienen a pedir información, turistas. Sí. Sentís que Hincha de construiste. Boca, ¿no? Hincha de Boca, vive a 2 cuadras de la cancha de Boca y tiene el carnet de socia honoraria que es como ahí. Importante. ¿Te sentís que construiste una relación así de nieta y abuela? Sí, lo hicimos. La verdad que el mérito es 90% de ella, Sí. digamos, de su paciencia. Te hacía tortita. La te hacía- tortita, los fideos con Sí. salsa los domingos, qué sé yo, trabajaba en un momento cerca de su casa y ella se compró el microondas para que yo pudiera ir a Sí. calentar la comida al mediodía en la casa de ella. Así, ¿no? Son las cosas que hacen las abuelas. Exacto, se convirtió en una abuela. Yo que no había sabido lo que era tener un abuelo, para mí es muy lindo. La verdad, el vínculo que tenemos es lindo. Aprendo un montón de cosas de ella. Que mis hijos tengan un vínculo con ella Sí, de de bisabuela. Sí, es algo que cada vez que lo veo digo, bueno, perdimos mucho, digamos. Pero esto es una victoria. O sea, no. Claudia Poblete Halsik, no, ¿cómo se dice el apellido? Laxic. Que es el apellido de tu vieja. De mi mamá, sí. Bueno, nieta de identidad restituida, ya saben, si ustedes tienen dudas y la historia ya la hemos contado, acérquense a abuelas. Sí, si me permitís un segundito, Sí, dale. aparte de las dudas, también nosotros en este momento estamos trabajando muy fuerte en una campaña de donantes para abuelas, Sí. tratando de diversificar el ingreso de financiamiento, porque bueno, sabemos que es un momento muy difícil en Argentina para todos y todas, pero sabemos también que tenemos muchos amigos Sí. y amigas que se acerquen a través de la página, incluso desde el exterior. Es un momento importante para nosotros de recibir este apoyo para poder sostener este trabajo, ¿no? Que es profesional y que es de muchas personas. Entrando a la página entonces es fácil. Sí, ver entrando a por la dónde. página es fácil ver y por supuesto si tienen dudas sobre su identidad, si conocen a alguien que tiene dudas sobre su identidad o saben algo que puedan aportar, en Abuelas recibimos la información de manera súper cuidadosa. ¿Cómo entramos a la página? www.abuelas.org.ar. Es una página nueva, hermosa, terminada de inaugurar el año Perfecto. pasado. Muchas gracias, Claudia. Gracias por haber venido acá. Gracias a ustedes.